Buenos días con todos. Vamos a hablar sobre el sistema de emisiones. Los integrantes son mi persona, Kiefer Molina Luis, Chauquis Juárez Gerson, Figueroa Altamirano Dariel y Cuchulanda Jean-Pierre. Bien, empezamos con los implementos de seguridad, que son las botas, el overol, casco con las tatoneras, guantes de seguridad y lentes de seguridad. Vemos también lo que es el filtro primario, los componentes, filtro secundario, la carcasa, donde se va a colocar estos implementos. Luego vemos la verificación que esté en buen estado, que esté limpio correctamente. Procedemos a llenarlo. Vemos el silenciador que esté en buen estado, que no haya nada adentro, el refrigerante en un buen estado y como vemos el enfriador que también esté en buen estado, el nivel de combustible que esté en óptima condición. Bien, este al ser un motor de combustión interna, este de aquí es una máquina de transformadora de energía química a energía mecánica. Y para trabajar de este cambio de energía se necesita que se realice una combustión. Y entonces los elementos para la combustión son el oxígeno, como sabemos que también es el calor o temperatura, y el combustible. Entonces de ahí es donde partimos de un filtro que nos ayude a separar las partículas como el óxido de hierro, dióxido de carbono y entre el polvo. Como ello, entonces tenemos dos filtros, uno que es primario y secundario, dentro de esta misma cavidad que cabe. El aire al ingresar por el filtro pasa por este tubo y el turbocompresor. Este turbocompresor tiene el objetivo o propósito de mejorar el rendimiento del motor por medio de un sobrellenado de aire a la cámara de combustión para la prueba de mejorar su rendimiento. También el turbocompresor está constituido por dos elementos, unidos por un eje sólido en la parte central que tenemos en la parte del compresor que envía el aire a los cilindros, mientras que el turbo, o sea que cuando los gases de escape o residuos productos de la combustión salen del motor y entran por esta parte del motor, haciendo girar rápidamente esta turbina. Y como está unido por un eje sólido, hace mover a la otra paleta del compresor. Entonces, esta es la que ayuda a dar este refuerzo a los cilindros. Y los gases de escape se retiran por este conducto que vamos para la izquierda, que lo veremos más adelante. Bien, una vez comprimido este aire, es evidente que tiene una temperatura muy comprimida, ganando una temperatura mayor, la cual es aproximadamente 160 grados Celsius. Y por ello se creó el postenfriador. Es donde el aire es anunciado por estas rendijas, bajando por toda la parte de arriba hacia abajo y por medio de estos disipadores de aluminio que podemos observar, haciendo que el calor se transfiera hacia la parte exterior, ocasionando un descenso en la temperatura que puede llevar a los 55 grados Celsius aproximadamente. Al disminuir la temperatura del oxígeno, tenemos mayor densidad y esto ayuda al rendimiento del motor, como también su potencia, como su mejora al quemado de combustible. Luego pasa por esta manguera hasta llegar al múltiple de admisión, que distribuye de manera adecuada para cada cilindro y llegando al ciclo de trabajo del motor, que como sabemos es admisión, compresión, trabajo y escape. Una vez hecho el ciclo, pasa por el múltiple de escape, que recolecta todos los gases residuales de cada uno de los cilindros, que va hacia nuestro turbo, que hace mover las aspas, que hace mover la aspa del turbo, y que son evacuadas para salir por el silenciador, lo cual ayuda a disminuir el sonido para las explosiones que hace dentro del motor. También se dio uso al tacómetro, ya que para poder realizar estas pruebas se tuvo que calentar el motor o llevarlo a una temperatura de 80 grados. Bien, en esta parte utilizamos la herramienta que es el pirómetro, como podemos ver en la imagen, en la grabación, lo cual nos permitió guiarnos de la manera más posible entre el manual del fabricante que tenemos establecido y con el valor real que nos da la propia máquina. En este caso utilizamos lo que es el pirómetro, dándonos una variación entre 2 a 13 más o menos grados Celsius. Bien, primero empezamos a medir lo que es el turbocompresor, en la parte del compresor, en la parte inicial y en la parte final del mismo componente, que es el turbocompresor. Bien, después llegamos a pasar a lo que es el múltiple de admisión, lo cual nos dio una variación de 2 a 13 grados Celsius. Y por último se pasó al múltiple de escape, lo cual ahí sí tuvo una observación que se variaba en sus cilindros, lo cual podemos deducir de que hay un desgaste o un sobreesfuerzo que tiene los cilindros, por lo cual aumenta su temperatura mientras que las demás son estándares al nivel que requieren el establecimiento del fabricante. Bien, en análisis de la falla podemos presentar que dentro del motor el funcionamiento incorrecto que se le puede dar es debido a que no se da un mantenimiento preventivo adecuado correctamente, lo cual esto nos implica a que podríamos tener fallas como al no hacer estas pruebas. Y otro sería que en este caso, si no utilizamos las buenas mediciones requeridas por el manual del fabricante, nos daría un valor erróneo, por lo cual el motor haría un sobreesfuerzo y lo cual su tiempo de vida se gastaría prematuramente. Bien, en la falla podemos ver lo que es, bien, en este caso, bien, en este caso, como es un motor mecánico, las análisis de fallas serían las siguientes. ¿Qué pasaría si el filtro de aire llegara a obstruirse? Bien, en este caso, el filtro de aire es principal elemento para hacer la combustión. Como sabemos, todo empieza de ahí para que haga una buena combustión en los cilindros. Al no hacerse esto, entraría componentes dañinos que poco a poco se deterioraría los componentes que van adentro, tales como las camisetas, los cigüeñales, los anillos, tendrían un sobreesfuerzo bajo lo normal. Y por lo tanto, eso se vería reflejado en un sobreesfuerzo al cargar, hacer un carguillo de un material. Lo cual, lo primero podrías hacerse un chirrido, un sobreesfuerzo o empezar a sonar, a hacer ruido. Bien, la otra falla podría ser qué pasaría si hay poca cantidad de refrigerante. Lo primero es que no encendería el motor, o sea, no arrancaría el motor, lo cual el refrigerante ayuda a mantener
a los gases que salen del escape, del tubo de escape o múltiple de admisión, no harían enfriar lo que es el compresor, lo cual ayuda a llenar a ese aire comprimido, a ventilarse por el mismo postenfriador, y lo cual haría que toda la máquina se sobrecaliente a llegar a un punto extremo de reventar algunas válvulas. Las más simples que tengamos, las más delicadas, por ahí empezaría la fuga. Bien, como sabemos, el turbocompresor es un elemento también vital para la compresión del aire. Bien, esta va la pregunta. ¿Qué pasaría si el turbocompresor empieza a fallar? Bien, lo primero que habría en el motor sería la pérdida de potencia, porque el turbocompresor, como sabemos, genera presión de aire, y lo cual, al no generar, nos da una insuficiencia en la cámara de combustión, lo cual los cilindros no, no tendrían esa potencia, esa explosión requerida para mover la fuerza requerida que se necesite, por lo cual sería algo muy débil al momento de hacer carguío o cargar materiales, no daría la potencia necesaria para cargar a los materiales. Bien, otro podemos tener, ¿qué pasaría si el múltiple de admisión empieza a fallar? Lo que tendríamos es fugas que nos permite que entre aire adicional al motor, por lo cual alteraría la relación entre aire y combustión y provocaría pérdidas de potencia. Esto se puede manifestar ya que no se hace el uso correcto de una verificación visual o un chequeo de un mantenimiento preventivo.